Hola chicas, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejido. El día de hoy quiero que hablemos sobre las agujas circulares, todos los tipos que hay, para qué sirve cada una, las longitudes, las agujas que son fijas, las agujas intercambiables, los sets de agujas, qué conviene más, si comprarlas por aparte, si comprarse un set como estos, que traen varias agujas con varios cables. Sí, que viene así, porque sé que hay muchas chicas nuevas que están acá en el canal o que están aprendiendo a tejer recién en tejido en dos agujas o tejido de punto, y por ahí tienen muchas preguntas de qué son estas agujas circulares, para qué sirven, si pueden aprender directamente a tejer en agujas circulares y no en las agujas rectas. Bueno, vamos a resolver todas esas dudas en este video. Espero que te guste. Acuérdate siempre de darle like, de compartir, de comentarme. Me puedes comentar, hacer un comentario acá si te gusta este tipo de videos. ¿Quieres que haga más de este tipo? Agujas circulares, ¿sí? Me dejas un comentario que haga agujas circulares y eso a mí ya me ayuda un montón. En la descripción también te voy a dejar los enlaces a las agujas que te voy a mostrar acá, que son las que yo estoy usando, las que tengo, las que he probado. Esto no es promoción de Knit Pro, solo que me gusta esa marca y las tengo todas de esa marca. No es que sea una promoción paga de Knit Pro. Yo te muestro lo que uso y lo que me gusta. Lo que sí es que te dejo enlaces en la descripción a todos estos productos en una lista de deseos de Amazon, que son links de afiliado, que lo que significa es que si tú compras por ese link, a mí me dan una pequeña comisión y a ti no te cuesta nada extra ni nada, no es que te agregan nada, sino que mi Amazon me da una pequeña comisión por promocionar estos productos, digamos. Pero aún así quiero que sepas que son las agujas que yo uso todo el tiempo, que las tengo acá, que compré yo. Todas estas las compré yo con mi plata y son con las que tejo siempre. Así que para que te quede eso claro. Así que bueno, ahora voy a voltear la cámara y vamos a ver todas las agujas. Entonces hablemos de qué son las agujas circulares y para qué nos sirven. Las agujas circulares son para tejer la técnica de dos agujas o de tejido de punto, o de media, que también le dicen. Es cuando tejemos derecho, revés, ¿sí? Para hacer tejido de punto. La diferencia con las agujas rectas, que son las de toda la vida, que usamos mucho, es que estas te permiten tejer en circular. Digamos en este gorrito que estoy tejiendo, te permite, acá yo tengo el cable porque le saqué las agujas para mostrártelas acá en este video, pero digamos que te permite tejer en circular. Entonces en este caso, digamos, yo no tengo ninguna costura, yo estoy tejiendo en espiral todo entero y no tengo ninguna costura. Te sirven también para tejer en plano, ida y vuelta, como en esta otra muestra que tengo acá, que mira que esta muestra no está tejida en circular, sino que está tejida en plano. Si yo voy por acá y me devuelvo por acá, o sea, tejo por ambos lados del tejido. Pero también estoy usando agujas circulares porque es mucho más flexible, son mucho más ergonómicas, no las tienes que llevar debajo del brazo si tejes con las agujas debajo del brazo. Entonces son mucho más versátiles y cómodas para usar para todo, ¿sí? Digamos, con las agujas rectas tú no puedes hacer esto de tejer en circular, pero con las agujas circulares sí puedes tejer en circular y en recto, ¿sí? Mira que yo tengo mi vuelta, empiezo por acá, termino acá y luego tengo que devolverme. Cuando tejemos en circular, así, tejemos solo por una cara del tejido, ¿sí? Yo nunca me devuelvo, sino que yo siempre tejo en este sentido, siempre así, y así se va formando como el círculo, digamos, sin costura. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es sobre la diferencia entre las agujas fijas y las agujas intercambiables. Las agujas fijas son estas que tienen ya el cable pegado, digamos que no se pueden desenroscar, que esto no se puede separar, que ya viene así con un cable determinado, de una longitud determinada, y las agujas vienen de un número determinado. Digamos, en este caso estas son del 250, ¿sí?
Y por el otro lado tenemos las agujas intercambiables, que tenemos las puntas, que se llaman así las puntas de las agujas, que son las que tienen el número, ¿sí?, del diámetro de la aguja. Digamos, estas son 5,5, y aparte tienen el cable, ¿sí? Las agujas vienen en todos los grosores, ¿sí? Y digamos en todos los grosores, desde la 3 milímetros hasta la, no sé, la 12 creo. Y los largos de los cables también cambian, vienen desde el 20 centímetros, 40 centímetros, 60 centímetros, 80, 100, 120, y hay otros más corticos también, ¿sí?, que vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que estas tú puedes combinar diferentes tipos de longitudes de cable con diferentes grosores de agujas, ¿sí? Entonces esto simplemente es que uno las enrosca acá, ¿sí? Y ya te queda la aguja lista para usar. Lo importante al saber de estas agujas intercambiables es que si tú vas a comprar de a poco, digamos, las puntas, y empiezas por un grosor de agujas y una longitud de cable, lo importante es que siempre compres la misma marca, para que todos los cables que vayas comprando y todas las puntas que vayas comprando te sirvan unas con otras, ¿sí? Porque normalmente en cada marca que hay muchas marcas de agujas, no vamos a hablar ahora de marcas, pero si digamos entre ellas mismas tienen varias líneas de tipos de agujas, de tipos de materiales y eso, y normalmente todas te sirven con todo de la misma marca, ¿sí? Pero si digamos yo voy a usar esta marca con otra marca diferente, ahí ya por ahí no me sirve esta unión del cable con la aguja. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Para aclarar ahí, las agujas fijas intercambiables te sirven para lo mismo. O sea, no es que sean diferentes, solamente es el formato, digamos, en el que se vende. Para mí, que es más práctico y que te recomiendo que vayas usando o comprando de a poco las agujas intercambiables, porque puedes ir, digamos, acá solo tienes este largo, entonces ya estás fija con un largo de cable. En cambio, con estas tú puedes ir cambiando con la misma aguja, puedo ir usando otros cables que te muestro acá, otros largos de cables. Digamos, acá tengo este que es un poquito más corto, tengo este que es mucho más chiquito, este que es el largo, sí, que creo que ese es el de 60. Luego tenemos este que es, como ves, es mucho más largo. Entonces yo voy como juntando diferentes longitudes de cables con diferentes grosores de agujas, y así voy a tener como un kit más completo y voy a poder usarlas para muchos más proyectos. En cambio, digamos, estas fijas por ahí me limitan más el tipo de proyecto que puedo tejer. Aunque también podemos hablar del Magic Loop, que el Magic Loop es para hacer circunferencias chiquitas, como digamos calcetines, mangas, puños, en cables largos, que eso es para otro video. Ya he hablado mucho, tengo un montón de videos que te puedo también dejar en la descripción y acá arriba un video mostrándote cómo es esta técnica. Pero para que sepas que estas van a ser mucho más versátiles en cuanto a cuántos proyectos diferentes puedes tejer a estas. Ahora, ¿por qué tengo estas? Porque hay grosores de agujas por debajo del 3 milímetros que ya no te las venden intercambiables, sino que vienen fijas, como estas que eran del 250, ¿sí? Porque como son tan delgaditas, no queda bien la unión acá del cable, esta parte, digamos, que es más gruesita. Entonces como que no, imagino yo pues que no las hacen por eso, porque estas son muy delgaditas y no se puede hacer bien esta unión. Y las tengo porque estas son especiales para tejer calcetines,
¿sí? O tejer pues otras cosas también muy delgaditas, pero las tengo para tejer calcetines con la técnica de Magic Loop, que déjame en comentarios si te gustaría que haga un tutorial de cómo se tejen calcetines, alguno básico digamos. Así que por eso las tengo, y también las uso para otras cosas, digamos, sobre todo para tejer en plano alguna cosa chiquita y eso, como un taller que di hace poquito de un muñeco de Navidad, y lo tejí con estas agujas así delgaditas, que te dejo acá una foto. Ese fue un taller presencial que di en la ciudad donde vivo, en Zaragoza. Bueno, entonces no solo hay diferentes longitudes de cable, como hablamos ahora, que tenemos de 10 centímetros, de 20 centímetros, de 40, de 60, de 80, sino que también tenemos diferentes longitudes o largos de las puntas de las agujas. Como puedes ver acá, todas son agujas circulares intercambiables de diferentes líneas. Esta es la línea Ginger, que ahora te voy a mostrar el set, que esta es de madera, son muy bonitas. Y estas son la línea Zinc. Yo hablo siempre porque yo tengo esta marca que me gusta mucho, que es la Knit Pro, que como ya te dije, esto no es una promoción paga ni nada, simplemente son las que a mí me gustan y las que uso. Y tienen muchas líneas de agujas circulares, que como te digo, todas te sirven con todo. O sea, los cables de esta línea te sirven con los de esta línea y viceversa. Entonces está bueno como casi que casarse con una marca y comprar y usarlas entre ellas, digamos, entre ellas mismas. Entonces tenemos diferentes longitudes de agujas, de puntas como se llama, que tienen diferentes, digamos, fines. Estas largas, que son de 13 centímetros, y si tú las mides, vamos a medirlas si lo vemos. Si medimos una aguja de estas, vas a ver que no mide 13 centímetros, mide 11,5 centímetros. Lo que pasa es que la medida te la dan desde que tú la enroscas aquí. Igualmente los cables, el cable de 20 no es que tenga 20 centímetros, es que con la punta mide 20 centímetros. Normalmente es así. Mide 13 hasta aquí, ¿sí? Que es como en la unión del cable. Entonces se le agrega este pedacito que es donde se enrosca la aguja. Y ahí sí ves, te mide un poquito más de 13. Pero te dicen que esta punta es de 13 centímetros, ¿sí? Eso quiero aclarártelo, porque la realidad es que después uno lo mide y no mide 13 centímetros. Luego están las de 10 centímetros, que son... Espérate, ahí te muestro. Estas, digamos, son el mismo grosor, de 4,50, pero estas son de 10 centímetros y estas son de 13 centímetros, ¿sí? Que también lo mismo, van a medir menos, de 10, miden como 8,50, casi 9 centímetros, pero con lo mismo, con este pedacito del cable es lo que, digamos, la longitud que te da, porque este pedacito es como que después te sirve como parte de la aguja también. Y luego estas estas también son de 10 centímetros, y luego tengo estas que estas las compré por aparte en otro lugar, y estuve buscando en la página, solamente me aparecen las de 13, las de 10, y luego hay otras más chiquitas que son de 5 centímetros, pero bueno, yo tengo estas extras que las compré, me acuerdo, en Chile una vez, en revés derecho, en un almacén muy lindo que tienen en Chile, que es de lanas y agujas, y son un poquito más altas que las de 10 centímetros, si ves, por ahí estas sí miden 10 centímetros, vamos a medirlas, y después las cambiaron porque no las vi más. Entonces se ve que ahora miden un poquito, 9,5, y estas deben medir 9, tienen medio centímetro más, así que tampoco que es mucha la diferencia, pero las tenía ahí sueltas y me di cuenta que son un poquito, que ni son de 13 ni son de 10, pero bueno, están ahí y sirven también bastante.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellas o para qué te sirven? Digamos, las largas, que son las de 13, yo las uso para hacer suéteres, para hacer algo grande, ¿sí? Que es un poco mejor llevar muchos puntos con estas, obviamente también con el cable, pero tienes, porque uno agarra normalmente de la parte de las agujas el tejido. Entonces estas son más cómodas si llevas muchos puntos, si estás haciendo el cuerpo de un suéter o si estás tejiendo un chal o algo en plano que sea grande, una bufanda, lo que sea grande. Entonces son mejores estas, sí, que son más largas. Pero estas, que son las más corticas, te sirven para hacer proyectos más chicos, ¿sí? Porque estas te sirven para usar cables más corticos y que te dé el ángulo para tejer. Te voy a mostrar de lo que estoy hablando. Digamos, este cable, no estoy segura de cuánto es, pero yo creo que este es el de 20 o de 25, sí, creo que es del de 20. Entonces, lo que pasa es que este cable nos ayuda a hacer circunferencias más chiquitas porque y eso que todavía estas son muy grandes para esto, ¿sí ves? Es como que cuesta un poco hacer la circunferencia y tejer. Sí, pero bueno, este cable corto vino con este juego. Entonces es como que si es para tejer cosas corticas. Si yo le pongo una punta larga a esta aguja, vas a ver que es imposible tejer en circular. Con esto ya se dificulta un poquito, pero con las largas es todavía más complejo dar como la curva y que nos deje tejer. Te voy a mostrar. Entonces esa es la diferencia, que las chiquitas nos van a ayudar a tejer circunferencias más chiquitas con cables más cortos, y las grandes solo te sirven para cables más largos, ¿sí? Yo te diría que el de 60 para arriba, ni siquiera el de 40. Con el de 40 cuesta un montón también tejer así en circular, porque mira que es muy difícil tejer, o sea, nosotros tenemos que tener un poquito de curva para poder tejer así, y con esto no nos da, si ves, quedan como demasiado duras para hacer así, entonces no te da la curva para tejer. Y tampoco en recto, porque en recto tendrías que hacer así, estar tejiendo también acá, entonces también queda muy duro, y lo que vamos a hacer es terminar rompiendo el cable, ¿sí? De hacerle fuerza. Entonces estos son las diferencias, digamos, o sí, de los tipos de longitudes de las puntas que existen, que hay. Puede que en algunas marcas hayan más. Digamos, está la más cortica, a ver si tengo por acá. Yo tengo esta otra, que esta es de otra marca que no me acuerdo muy bien cuál es, que son unas mini agujas circulares para tejer medias o puños, que mira que son muy chiquitas y sería para tejer algo muy pequeñito, ¿sí? Que estas son las agujas de 5 centímetros, que también las venden intercambiables. Yo no tengo de estas, pero las venden intercambiables solitas, digamos, con cables así corticos, mucho más corticos que, digamos, este, ¿sí ves? Este ya es grande para esto. Entonces esto te sirve para hacer medias en circular y no usar la técnica del Magic Loop para hacer también puños. ¿Qué pasa? Que para mí son un poco difíciles de usar porque son tan chiquitas que hay que ser muy preciso, y como que tienes que tener mucha delicadeza en las manos para llevar esto así. Pero las puedes probar también y ver. Yo las compré, la verdad, pero no las usé. No, las traté de usar, pero no me... Prefiero usar el Magic Loop para hacer circunferencias chiquitas, porque me pareció muy, no sé, como que son demasiado chiquitas y me enredo mucho con el hilado y llevando esto y los dedos, no sé, son demasiado pequeñitas. Pero las puedes probar para ver si a ti te gustan, ¿sí? Son una opción si no te gusta el Magic Loop. El tan mencionado Magic Loop, que ya te dejo el enlace abajo para que vayas a verlo. Bueno, y hablando de materiales, hay muchos materiales
de los cables, de las agujas. Yo tengo estos dos acá, que este es de una madera, ¿sí? Que son lisitas también. Esta es la línea Ginger de Knit Pro y esta es la línea Zinc, que son de aluminio, ¿sí? Yo te muestro las que yo tengo. No tengo de otro material yo, pero también tienen de bambú, tienen de, no sé, de un montón. Estas son de aluminio, que lo que pasa es que resbalan más, como que el punto corre más en estas que en estas, aunque en estas también corre más que digamos en otro material, pero el tema es que en esta es mucho más, como más rápido, como que desliza mucho más fácil. Entonces yo empecé a tejer con estas, que me encantan, que son hermosas, pero he notado últimamente que siento que voy más lento porque como que los puntos corren más despacio, como que tienen cierta como resistencia, aunque esto es súper liso. Pero usé unas de estas y me pareció que corrían mucho más rápido, que era mucho más ágil. ¿Qué pasa? Que por ahí para principiantes o hay personas que no les gusta que eso les pase, o les molesta también el sonido que hace esto y prefieren las de madera, ¿sí? Prefieren estas que tienen como que hacen otro, ¿sí ves? No sé, como que les cuesta esto, aunque yo lo oigo igual, pero bueno. Sé que a algunas personas les molesta este sonido, como que les parece que estas hacen más sonido que las de madera, o por ahí inclusive las de bambú hacen mucho menos ruido, ¿no? Y les gusta que los puntos como que no deslicen tan rápido, que todo es válido, ¿sí? Sobre todo si eres principiante, por ahí no quieres que el punto se resbale tan rápido porque te da miedo que se te salgan de las agujas y prefieres algo de madera. También por visualmente te gusta más estas, son más orgánicas, más bonitas. Pero yo ahora estoy en un momento en que siempre tejí con estas, porque tengo estos dos sets que son el de las agujas de 13 y el de las agujas de 10. Últimamente me he cambiado más a estas porque lo mismo, como que hago menos esfuerzo, ¿sí? Digamos, estaba tejiendo, para ponerte un ejemplo, este gorrito, y empecé con estas agujas y sentía que tenía que hacer mucho más esfuerzo en las manos, porque como que para correr los puntos y todo. Y con estas fue como más ágil todo, como que no tenía que hacer tanta fuerza con las manos. Pero bueno, por ahí eso es de cada tejedora, ¿no? Tienes que experimentar y ver cuál es el material que más te gusta. Entonces por ahí al principio no te conviene comprarte de uno un set, sino un par de agujas y probar si te gustan esas, si no te gustan esas, e ir probando de otras, ¿sí? De otro material, a eso me refiero. Bueno, ahora vamos a hablar de agujas. Estas sí se llaman Knitter Sprite porque es como que la versión de Knit Pro en Estados Unidos, y yo las había comprado en Canadá. Estos sets de agujas los había pedido, pero son los mismos, que es la misma marca que Knit Pro. Y esto viene así. Vamos a subir un poquito la cámara. Viene este estuche, que el estuche es espectacular, ¿sí? Y trae las agujas acá. Acá me faltan unas porque eran las del 350, si no estoy mal, que se me partieron. Estaba tejiendo hace mucho ya un muñequito y se me partieron las dos. O sea, yo tengo acá las agujas de 13, que es este otro set, que ven, si ves es azul y es el rojo. El azul es el de las puntas de 13 centímetros. Y el rojo es el de las puntas de 10 centímetros, ¿sí? Y me pasó esto, se me partieron acá porque hice mucha fuerza, estaba tejiendo un muñequito y lo que te digo, como que tenía que hacer mucha, no sé, hice mucha fuerza, apreté mucho el punto y partí la aguja, una de las agujas cortas y una de las agujas largas. Entonces acá me quedó el par de una corta y una larga, del 350, así es, del 350. Entonces nada, las guardé acá junticas porque pues puedo tejer con estas dos juntas. ¿Sí ves? Entonces traen así. Esta se me decoloró de tanto usarla. ¿Sí ves? Creo que son de las del 5 y medio, se ven un poquito, pero en cámara nunca se va a ver.
Acá está la marquita de las del 5 milímetros, que si ves, de tanto usarlas ya perdieron este color y se volvieron así. Y acá también estas están decolorando, así que para que veas que las usé mucho. Las que menos he usado son las más gordas, la verdad. Yo ya me acostumbré a usar, las que más uso son del 5, 450, como puedes ver. Entonces, para que veas que les di bastante uso. ¿Qué te puedo decir de estos kits? Como te decía, para mí al principio tienes que ver cuál es tu material preferido. Yo compré estas yo en realidad sí, empecé con unas muy malas, con un tipo de agujas circulares muy malas, de las que más se encuentran, que son como de plástico, que el cable es muy malo. Y después me pedí estas. Y la verdad que me encantaron, las usé muchísimo, las uso muchísimo todavía. Compré primero estas de 10 centímetros que vienen con, bueno, un montón de cables. Acá digamos tengo, mira, acá tengo las que se me quebraron, ¿sí ves? Me faltan estas, pero por lo que te digo, estaba haciendo un muñeco y tenía que apretar mucho, entonces creo que fue mi culpa, pues no es que las agujas sean malas. Esto fue mi culpa completamente, que las forcé demasiado y las rompí. Y acá también, y además que las usé muchísimo, o sea, esto es ya de uso, y creo que por acá también se me había partido un cable. Así también de tanto usarlo, de tanto forzarlo, o sea, no es nada del material. La verdad que ahí la culpable fui yo de forzarlas demasiado. Y vienen siempre con muchos de estos, si ves, tengo un montón de estas bolsitas de topecitos que son para mantener los puntos seguros en las en el cable. Si necesitas sacar las agujas, le pones este tipo de topecitos, que tengo un montón, porque siempre te traen, digamos, estos te traían una bolsita así llena de estas mini bolsitas, cada una con 2 topecitos y una llave, ¿sí ves? Entonces tengo un montón de esto, que está bueno. Los tengo ahí guardados porque tengo para usar más a mano. Entonces esto los guardo. Acá está esto. Trae este bolsillito que está bueno para guardar ahí cosas. Y luego está esta parte de acá, que tiene como un imán, como para que tú, tienes estos imanes también aquí, para que tú vayas como poniendo acá el patrón, y esto se para así, pues así, se para así, sí, acá puedes pegar tu patrón y eso, y como que seguir. También traía un lapicero, que también ya me lo gasté, entonces lo saqué del mismo material que venía acá. Está muy lindo, la verdad que es muy bonito, a mí me encanta estos, porque además que son súper prácticos, son muy bonitos. Así que bueno, ese por este lado. El otro, este rojo, es lo mismo, sí, es el mismo, pero las agujas son cortas. Trae exactamente lo mismo. Trae acá también para pegar el patrón. Esto todo es como imantado, sí. Tienes acá las agujas. También tiene un bolsillito. Yo acá guardo todos los cables que tengo, que estos son todos de estos dos sets, que son de los mismos, que son estos cafecitos. Y luego he ido comprando aparte, digamos este que es moradito, que también es de Knit Pro, lo compré aparte. Y este negrito también, que también es de Knit Pro, también lo compré aparte. Pero yo los guardo todos. Ay, se me cayó. Los guardo todos en el mismo lugar. Acá en este bolsillito los mantengo, así no se me pierde. Y tengo como todo en el mismo lugar. Y acá también guardo esta agujita chiquita que no uso. Ahí. Entonces estos dos sets son súper buenos, son muy recomendables si vas a empezar. El material es muy bueno también, corren muy fácil, tienen cierta resistencia, pero igual corren más que, digamos, de otro tipo de madera. Y luego te muestro este otro set, que fue el último que me compré hace poquito,
que es este más chiquito, trae menos agujas, sí, trae 8, desde el 350 hasta a las 8 milímetros, sí, y son cortas, son también de 5 centímetros, digo de 10 centímetros, perdón, las agujas son cortas y las compré, por lo que te digo que me empezó a gustar más este material últimamente y quería cortas porque la verdad es que las cortas son un poco más versátiles que las largas, porque quería para hacer gorros y eso, y me quedaba mucho más fácil, digamos, para hacer estos gorros en esta circunferencia. Estas largas no me dan la curva, o sea, no me da como para tejer así todo, como sin ponerle un cable más largo, ¿sí? Estas son demasiado largas para ponerle, que son las de 13, entonces quería estas. Y a la final, si yo ya sé que me gustó una línea, va a salir más barato comprarme un set así como este que ir comprándolas por aparte, sí, porque yo empecé esta línea, me gustó, que es la Zinc, mira, estas son las de 10, y yo empecé a comprar estas todas por aparte, de a una iba comprando y quería otro número, iba comprando y no sé qué, y otro número. Estas son del 3, digamos que en este set no están las del 3, tengo solo estas largas del 3. Y bueno, estas que fueron las que te compré, las que te conté que compré también en Chile, es como otra medida entre estas dos. Como me empezaron a gustar tanto, dije bueno, en vez de estar comprando cada una, porque necesitaba las del 5 y 5.50 así corticas para hacer estos gorros, decidí comprarme este set, ¿no? Y te lo quería mostrar porque está muy lindo, es más chiquito, más llevado. Es más fácil llevarlo que este, digamos, que este es más grande, ¿sí ves? Este es mucho más grande que este, entonces es más portátil este para cargar fácil para un viaje, digamos, algo así. Y tienes acá las agujas, que los números pues son bastantes, entonces no necesitaría más. Yo estoy guardando estas igual acá adentro, como son de las mismas. Y este traía otro bolsillito donde traía también cables, trae 4 cables, si ves, son más corticos, porque las agujas cortas, lo mismo, te da para usar cables más cortos, ¿sí? Y también traía topecitos y llavecitas, que las tengo acá, más topecitos, más llavecitas, que yo voy guardando acá por todos lados. Acá tengo más en esta otra cajita que tengo un montón de accesorios. Es más, creo que estos traían 4 pares de topes este set, sino que los guardé todos acá, porque acá como no está abriendo todo el tiempo, para que no se pierda. Entonces este es otro kit también muy bueno que tengo, que bueno, como este es mi trabajo, es también inversión ir comprando cosas que me sirven para hacer, que me hagan también doler menos la mano, porque llegó un momento en que las otras me estaba haciendo como más esfuerzo, entonces me empezaron a doler más la mano. Pero como te digo, eso depende de cada una, depende de cómo tejas, de tu tensión, de qué material te guste más. A mí me pasó esto, entonces estoy usando ahora más estas, pero por ahí en algún momento me vuelvo a pasar a las otras. Igual también llevo muchos proyectos al mismo tiempo, porque para las clases, para talleres, para tutoriales de acá de YouTube, para hacer muestras y cosas, entonces tengo a veces muchos cosas, digamos, al mismo tiempo, proyectos al mismo tiempo, entonces también necesito muchas agujas para poder tejer tantas cosas al mismo tiempo, digamos. Bueno, y por último te muestro estas que ya hablamos en un video anterior, que te lo voy a dejar en comentarios, en la descripción, sobre estas agujas que son el reemplazo de las 5 agujas. Estas son como las 5 agujas flexibles, que son para tejer también en circular, digamos, calcetines, puños, cosas chiquitas. Y estas son como para tejer, bueno, ahí te dejé un video que te muestro cómo funcionan. No sé si entran tanto en la categoría de agujas circulares, pero digamos que tienen casi que el mismo fin estas agujas que las agujas circulares, cortas más que todo, que las largas no, porque con esto no es un encarte tejer algo grande,
pero para hacer cosas chiquitas como calcetines, puños, muñecos, bueno, cuellos, cosas así, o cositas de bebé, sirven mucho. Nada, te las quería mostrar. Ahora te dije que después hablamos de estas. También te dejo el enlace. Acuérdate que encuentras todos los productos de los links de referidos en la descripción. A todas estas, a los sets, a las agujas que he comprado así aparte, a los cables, que era el moradito que había por ahí, que también compro por aparte, a las puntas de las agujas que he comprado por aparte. También te dejo un link si quieres probar solo unas, sí, que son estas largas, o si quieres este set. Bueno, tienes ahí todo para que vayas a verlo. Entonces, en conclusión, ¿qué te conviene comprar? Y la respuesta en realidad es depende. Yo te diría que si recién vas a empezar a tejer en agujas circulares, te compres un par de agujas, que para mí las mejores para aprender a tejer son las 5 o las 450 o las 4, o sea, de 4, entre las 4 y las 550 me parecen un buen rango de grosores de agujas para aprender, que no sean ni demasiado delgaditas ni demasiado gruesas. Pero te recomendaría que te compres un par de agujas, un cable de 60 centímetros, dependiendo de qué quieras tejer. Si vas a tejer un gorro o un cuello o algo así, entonces sí, sería un cable de 60 centímetros mínimo. Si encuentras agujas sueltas de estas de 10 centímetros, pues todavía mejor, porque puedes comprar un par de agujas de 10 centímetros, digamos la longitud pues de 10 centímetros, que sea del 5, con un cable de 40 centímetros, y ahí ya tienes como tu primer par para hacer algo chico como un gorro o un cuello. Y ahí puedes ver qué material te gusta. Si te gusta más este material, si te gusta más de madera, puedes después comprarte otras agujas de madera y usar en el mismo cable. Como te digo, siempre agárrate una marca que te guste. Hay otras marcas, está la Knit Pro, la Xiaogu, Katia también tiene agujas. Bueno, hay muchas. Si te metes a buscar en internet vas a ver que hay un montón. Así que fíjate eso, yo te recomendaría eso. Si tú ya sabes tejer en circulares y quieres como tener más agujas, entonces yo te diría que te conviene comprarte un set, sea cual sea, sí, del material que sea, de la marca que sea, pero te conviene más, porque ahí vas a tener ya, por ahí tienes que invertir un poquito más en principio, pero seguramente te va a salir mucho más barato a tener que pagar o ir comprando agujas de a poco, ¿sí? Que seguro después el total va a ser más al que hubieras gastado con un set. Hay de muchos precios también. Yo te recomiendo, pues yo no te recomiendo, digamos que te recomiendo y te muestro lo que yo uso y lo que he probado, pues porque no he usado de otro tipo. Entonces por eso te hago este video con estas, que son las que yo uso diariamente para tejer. Pero digamos que hay muchísimas más tipos y líneas y marcas, y ya tú puedes quedarte con la que más te guste. Así que bueno, esas son mis recomendaciones. Déjame en comentarios si te gusta este tipo de video como más explicativo, ¿sí? Sobre productos, sobre accesorios que nos sirven a las tejedoras, sobre agujas. Bueno, este video yo lo quería hacer para ver todos los tipos diferentes de agujas circulares que hay, porque sé que hay muchas personas que no las conocen bien y no saben qué tantas opciones tienen para usarlas. Así que bueno, espero que te haya gustado. Como siempre, comenta, dale like, suscríbete al canal. Puedes volverte miembro del canal y tienes los beneficios ahí en el botón acá abajito. Puedes apoyar este video desde el corazón de gracias, como te digo, entrando a esos enlaces. Si te vas a comprar algo o quieres a ver y después te quieres comprar algo, pues a mí me ayuda eso también, y para ti no es un costo extra. Y bueno, espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo video y déjame en comentarios qué otro video de este estilo te gustaría ver. Un beso muy grande y nos vemos en un próximo video.